Sí, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos estamos gozando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Es una alegría estar aquí alabando, glorificando al Rey eterno. Gloria a Dios. Esta semana, como un día como a las 7 ya de la noche, allá en unas labores. Pueden tomar su asiento un momento. En unas labores me paré en la orilla de un canal a pensar, a recordar qué dice la palabra de Dios, que por más que nos afanamos, me recordaba ya en Eclesiastés, en Santiago, donde otras veces hemos visto esas partes que por más que uno a veces se afana, a veces es más de la cuenta. Y últimamente no sabemos si los hijos lo van a disfrutar, si uno logra dejar algo. Estuve recordando aquellos versículos de Isaías, de Job y otras escrituras que describen a Dios de tal manera que es un Dios grande, misericordioso. Recordaba en ese momento aquellos versículos que dicen que todas las naciones, todas las galaxias, los planetas que existen, dice que están, dice, en el huequito de la mano del Señor, en la palma de la mano. Y que Él con 3 dedos, dice, que agarra el polvo de la tierra. Estos escritores, ¿cómo describen la grandeza de Dios? Que nosotros, hermanos, siendo tan como unas pulguitas insignificantes, Dios se acordó de nosotros y por eso nos tiene aquí. Es un privilegio tan grande saber que Dios en su misericordia tuvo compasión de alguien como usted y yo, y por eso estamos aquí. Y analizando eso me recordé, y ahora quería hablar un poquito acerca de 2 hombres, donde habla la Biblia del hombre Adán y del postrer Adán. Sabemos que la Biblia dice que el hombre Adán, Dios lo creó, Dios lo hizo a su imagen, a su semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó, dice. Aleluya. Pero para que sigamos ahí, los quiero invitar a leer Romanos capítulo 5. Nuestra reflexión de hoy es acerca del primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu que da vida. Romanos capítulo 5. Vamos a leer unos 2, 3 versículos. Dice el versículo 12, el 17, 18 y el 19. Dice el 12. Podríamos leerlos todos, pero solo vamos a leer eso.
Por tanto, como... Parece que el micrófono ya dejó de funcionar. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Amén. Dice así el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De vida. Gloria a Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios, seguimos leyendo. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por ese sacrificio tan grande, por redimirnos, Señor, de la esclavitud de Satanás a tu luz admirable, Señor amado. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido estar aquí en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por todo aquel que hizo el esfuerzo de estar en este lugar. Sabemos que la recompensa, Señor, es tuya. La recompensa tú la das a todo aquel que busque de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu sacrificio en la cruz, por redimirnos de nuestros pecados y hacernos libres y darnos la oportunidad de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. En Génesis dice la Biblia que Dios hizo al hombre, al primer Adán,
que era alma viviente. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Si el hombre fue hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, cuando vemos lo que dice la Escritura, quién es Dios, cómo es Dios, y el hombre fue hecho de tal manera que allá en el jardín dice la Biblia que Dios hablaba con el hombre. Dios es luz. En Dios no hay pecado, no hay maldad. Dios es puro, es limpio. No hay maneras como describir la pureza del Dios Todopoderoso, hermanos. Pero la Biblia dice que Dios hizo así al hombre, con una similitud a Dios, semejante a Dios. A la imagen de Dios lo creó, dice. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Hubo alguien que no le gustó eso. La serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, y trató de hacer caer al hombre, de hacer pecar al hombre. Y así como leíamos, dice la Biblia que por uno todos alcanzamos, hermanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única manera es venir a Jesucristo, aceptarlo en su corazón y empezar una vida en servicio a Él, en obediencia a Él, sumiso a sus pies. Y el hombre, vemos, hermanos, que el hombre fue hecho puro, limpio, como Dios, y Dios le dio la oportunidad allá en el huerto donde le dijo: sojuzgad la tierra. Veamos para Génesis 1. Si alguien está llorando por ahí, me lo voy a ir a levantar, lo voy a traer aquí enfrente. Génesis 1, 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios, hermanos, le dio al hombre el privilegio de ser señor de todo, de las bestias, de todo lo que se mueve, dice, sobre la tierra. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios? Perdió el hombre, hermanos, esa virtud, ese regalo de Dios. Y así dice que todos alcanzamos por nuestros primeros padres. Pero también así, hermanos, después de la caída del hombre, vino la promesa, la sentencia
y la promesa. Y lo primero que Dios hace es sacrificar los primeros corderitos para quitarle las pieles, para cubrir al hombre de su desnudez. Cuando el hombre se encontró desnudo en pecado, porque antes de eso el hombre era puro, santo, hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tal vez era como luz, no se veía en él desnudez. Era como una mente inocente, limpia, porque así lo había hecho Dios. Y cuando el hombre pecó, también vino la promesa que un día Dios se iba a proveer, como dijo Abraham, de cordero, y iba a haber un sacrificio para rescatar lo que Adán había perdido allá en el huerto del Edén. Yo quisiera llevarlo allá a Hebreos 2:14, antes de irnos a otras escrituras. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el puro versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando el hombre perdió, hermanos, aquella virtud en el jardín, allá en el Edén, el que se quedó con todo el poder, con todo el imperio, dice, con toda la autoridad, fue el diablo. Le robó esa virtud al hombre. Pero por eso dice que Dios, así también Él dice, participó de sangre y carne, para que por medio de la humanidad de Jesús fuera destruido Satanás. Y hay otra escritura donde el Señor dice, oh muerte, yo seré tu muerte, oh Seol, oh infierno, yo seré tu infierno. Y en Apocalipsis el Señor, cuando se le presenta a Juan, le dice, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. He aquí que tengo el poder, las llaves, dice, sobre la muerte, sobre el infierno. Vemos ahí otro versículo, Efesios 4:10, que dice, aquel que participó, dice, allá en Efesios 4:9 dice, hablando del Señor Jesús, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquel que descendió, en Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía, dice, a este mundo. A los suyos vino, dice, a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Miraba yo ahí en Juan 8, ahora no vamos a ir ahí, pero será en otro momento, porque ahora solamente será una pequeña introducción de lo que vamos a hablar del primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. Ahí en Juan vemos cómo todo el capítulo, cómo lo despreciaron, lo rechazaron, su mismo pueblo. El Señor les dijo, yo soy la luz del mundo. Y ellos se burlaron. Con aquella burla le dijeron, demonio tienes, muéstranos a tu Padre. Burlándose del Señor, lo rechazaron.
Y sin embargo, hermanos, Él venía para rescatar aquello que el hombre había perdido. Para nosotros ya no había esperanza. Por eso Él se vistió de un cuerpo de carne para ser sacrificado y así a través de sangre rescatarnos del infierno, de la esclavitud de Satanás. Si va conmigo a Ezequiel, le decía yo que esto solamente será una introducción, solamente es como ver un pastel grande y quitarle solamente un pedacito, una mordida ahí. Qué hermosura cuando nos vamos a ver toda la grandeza de aquel Dios poderoso, que los científicos, por más que intentan saber de Dios, miraba yo como los que hablan del año luz, los que hablan de la primera estrella que está más cerca de la tierra, que no hay forma como poder ellos tener la capacidad para medir la distancia. No pueden. Y aquel Dios tan grande que dice que para Él toda la nación, de todo lo que existe, dice que son como menos que nada delante de su grandeza, de su poder. Nada dice que son. Y cuando dice la palabra de Dios, menos. Nada es nada, pero menos. Hermanos, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando nos ponemos, hermanos, a pensar en nuestro Padre Celestial, uno se siente agradecido por aquel Dios poderoso que se acordó de usted, se acordó de cada uno de nosotros. Ezequiel 34, desde el 9, desde el 8. Desde el 7 dice, podríamos leerlo ahí todo, pero vamos a leer desde el versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra, dice Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. El Señor dijo que Él mismo iba a venir por su rebaño, por su pueblo, cuando estaban allá sufriendo. Y vino el Señor Jesús. Allá en Juan 10 vemos donde dice, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, dijo, oyen mi voz y me siguen. En Juan 10, 14, Juan 10, 27, 28. Nadie, dice el Señor, las va a arrebatar de mi mano.
Allá en Ezequiel dice, yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas y las voy a librar, las voy a salvar. Si vemos cómo sufría el pueblo de Dios, cómo se los llevaban cautivos, como esclavos, a los profetas los mataban por hablar la verdad, y al pueblo lo hacían sufrir. Pero cuando se arrepentía, Dios los ayudaba. Pero el Señor dijo, ya que mi pueblo está sufriendo, yo mismo voy a ir. Mire cómo dice Isaías. Fue necesario el sacrificio del Señor para salvarnos. Dios en su grandeza, en su poder tan grande, majestuoso, que dice la Biblia que Dios, aquel que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Ese Dios tan grande que es, dice la Biblia, que es espíritu. Él no iba a venir a tratar de tal manera con nosotros para salvarnos. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés en el desierto le dijo al Señor, muéstrame tu rostro, Señor. El Señor le dijo, no, Moisés, no hay forma como me puedas ver. Pero le dijo, escóndete atrás de la roca. ¿Y sabe qué? Se escondió Moisés atrás de la roca. ¿Y saben quién es la roca? Jesucristo. Solo a través de ese velo, de esa imagen, del hombre humano, como le decía al principio, a través de su humanidad, podemos ver a Dios, podemos alcanzar a ver algo del Dios Todopoderoso. Allá cuando dice que iban de Egipto, dice que aquella nube que los cubría por el calor, aquella columna de fuego que los cubría por el frío y que les daba calorcito en la noche, dice la Biblia que era el Señor Jesucristo. De esa manera Dios trataba con el hombre. Dice el 52, Isaías 52. Despiértate, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente, dice. Muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo estaba esta profecía donde decía el Señor, voy a ir. Ahí mismo en Isaías 60 dice, la gloria de Jehová, dice, amaneció, dice, en Israel, en Jerusalén. Amaneció Jehová, dice, en Israel, en Jerusalén. ¿Para qué? Para rescatar a aquel pueblo que había perdido aquella virtud que Adán
que Adán le entregó al maligno allá. El tiempo se va rápido. Lo invito ahí a Mateo. Yo mismo, dice el Señor, voy a rescatarlo ya que mi pueblo es atormentado. Mateo 1, desde el versículo 18 dice la palabra de Dios así. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Dice del Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre del Señor Jesús aquí según lo que dice aquí el escritor? El Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos en otro mensaje, otro tema, que el que engendra es el Padre? Y luego dice, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Para qué? Para rescatar a las ovejas descarriadas, perdidas. A eso vino el Señor. Se vistió de carne para pagar un precio que fue con sangre, un sacrificio grande para salvarnos, para rescatarnos. Y así usted y yo, hermanos, tener esa oportunidad de la entrada al reino de los cielos. Qué regalo tan grande que el Señor nos dio. Hay veces que se nos olvida. Hay veces que, como meditaba yo este día ya metido en el trabajo, hay veces que uno está más concentrado en lo de uno allá. Cuando qué manjar encontrar